Compañeros, profesor, tengan ustedes un saludo cordial. Continuando con la exposición de casos, del grupo E, ya voy a responder a la siguiente pregunta, la pregunta 2. Ya mi compañero expuso la pregunta 1, hizo toda la presentación. Estamos tratando el tema de cianuro. Ya dice para responder la segunda pregunta. Dice determinar posibles reacciones entre el cianuro con el suelo y agua, sabiendo que el suelo es ligeramente ácido. ¿No? Como ya mi compañero lo explicó anteriormente, el cianuro es un químico letal, ¿no? Y así la planta, animal o persona entra en contacto y las cantidades son mayores y el tiempo se prolonga, produce la muerte. Entonces, nos dice para determinar posibles reacciones, ¿no? Si el cianuro entra en contacto con el suelo, sí va a haber reacciones, porque el suelo presenta también químicos, ¿no? Presenta, por ejemplo, potasio, sodio, magnesio, en fin, un sinnúmero de minerales que también están presentes en el suelo, que son, digamos, naturales, ¿no? Por sí solos y que no causan daño. Pero para conocer esto, debemos de saber cuáles son las reacciones, ¿no? Tenemos la reacción de descomposición. ¿Qué es la reacción de descomposición? Es una reacción donde una sustancia se descompone o se rompe para formar dos o más sustancias diferentes. Tenemos la reacción de desplazamiento. En la reacción de desplazamiento nos dice que un elemento se sustituye por otro, ¿no? Dentro de un compuesto. Nos dice que las moléculas inicialmente siempre son elementos puros. Tenemos también la reacción iónica. En este caso, la reacción iónica nos dice que esta reacción generalmente se va a dar en una disolución acuosa. Los iones tienen carga positiva y carga negativa. También tenemos la reacción redox, como su mismo nombre lo dice. Redox es un tema ya conocido, un término bien conocido. Redox, como decía, ¿no? En una ecuación química, por ejemplo, entran dos potasios y sale un potasio. Entonces está disminuyendo, hay una reducción. Entran dos potasios y salen cuatro potasios, entonces hay una reacción de oxidación, se está oxidando. Oxidación es cuando aumenta la cantidad de átomos. Ya entonces, respondiendo a la pregunta, si hay una serie de reacciones que se produce al entrar en contacto el cianuro con la tierra, con el suelo. Pregunta 3. Con base al planteamiento, representa las ecuaciones químicas e identifica los procesos que ocurren. Correcto. Acá en esta pregunta ya nos está pidiendo para representar las ecuaciones químicas, tanto del cianuro como los otros minerales que ya sea que estén presentes en el agua, en el suelo o en el aire. Pero para esto debemos conocer qué procesos se dan en este tipo de, digamos, en estos procesos cuando hay una unión de diferentes químicos. Por ejemplo, tenemos el proceso de aleación, que es una combinación de un metal más otro metal o no metal. Tenemos el proceso de coagulación, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, ¿no? Por ejemplo, al añadir un producto coagulante, definitivamente va a haber cambios, ¿no? Porque es un producto coagulante, ¿no? Tenemos el proceso de corrosión, que también es un químico de óxido-reducción, pero para que este proceso se dé, tienen que estar presentes tres factores: la pieza fracturada, el ambiente y el agua. El proceso de ionización, como ya decía, el proceso de ionización es un proceso químico y físico, ¿no? Que estos tienen cargas positivas o cargas negativas. Precipitado, el proceso precipitado, ¿qué significa esto? Que en este proceso el producto es un sólido, ¿no? Pero ¿de qué se formó el sólido? De un líquido o de un gas. Tenemos el proceso de fusión nuclear. ¿Qué significa? Que un conjunto de núcleos se juntan para formar un núcleo más pesado, o un núcleo más grande. El proceso de fotosíntesis.
¿no? Un término muy conocido también, que la energía de la luz se transforma en azúcares y es beneficioso en este caso para las plantas, ¿no? Las plantas es que realicen este tipo de proceso. También tenemos el proceso de combustión. El proceso de combustión, como su mismo nombre lo dice, para que este proceso se dé, tiene que haber un combustible, ¿no? Un combustible rápido de disolver, ¿no? Entonces, nos pide para representar las ecuaciones, tenemos todo en base al cianuro, ¿no? ¿Cuál es su fórmula del cianuro? Nos dice que el cianuro, su fórmula es CN negativo, ¿no? Como ya mi compañero lo explicó, está formado por un átomo de carbono y por un átomo de nitrógeno. Ojo, pero el átomo de nitrógeno es negativo y está unido por una triple acción. Entonces, representamos, acá tenemos, por ejemplo, el cianuro más el hipoclorito de sodio, esta es la L, más agua igual. Ya, ¿por qué considero hipoclorito de sodio? Porque en el ejercicio planteado en el problema de investigación decía que cuando la geomembrana se rompe, el cianuro sale y entra en contacto con el suelo, pero el suelo tenía una capa de hipoclorito de sodio, que eso nos sirvió o sirve para disminuir la toxicidad del cianuro. Entonces, pero también en el suelo definitivamente vamos a encontrar agua. Entonces, por eso es que representamos, ¿no? Representamos el cianuro, hipoclorito de sodio, más agua. De todo este compuesto nos va a dar una ecuación también, ¿no? Vamos a obtener, por ejemplo, el bicarbonato. Está representado por HCO3. Esto es el bicarbonato. Más el nitrógeno, más cloro y más sodio. Esta es mi ecuación química que está representada, o sea, al unir el cianuro más el hipoclorito de sodio más el agua, me da como resultado el bicarbonato, el nitrógeno, cloro y el sodio. Pero también podemos unir, por ejemplo, el cianuro más calcio, ¿no? Como sabemos, por ejemplo, que en el suelo también hay calcio. Entonces, ¿qué nos va a dar? Cianuro más calcio nos va a dar cianuro de calcio. ¿Ya? Entonces, cianuro más calcio, cianuro de calcio. Esta es la fórmula química. También podemos representar cianuro más magnesio, igual nos va a dar cianuro de magnesio. También tenemos, por ejemplo, que unimos el cianuro más el potasio, nos va a dar cianuro de potasio. ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta, todo lo estamos trabajando en base al cianuro. Y ya, acá tenemos otro que, por ejemplo, es el cianuro más sodio. ¿Qué nos da? Cianuro de sodio cianuro de sodio. Ahora, vamos a unir el cianuro de hidrógeno, que es un tipo de cianuro también, más el cloro. Cianuro de hidrógeno más agua, ¿no? Si unimos el cianuro de hidrógeno más el agua,
¿Qué nos va a dar? Nos va a dar cianuro de hidrógeno, ¿no? Ojo, como nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, acá estamos uniendo el cianuro de hidrógeno más el agua, nos va a dar cianuro de hidrógeno. Pero si nos damos cuenta, por ejemplo, acá ya nos da el OH negativo. Ya el hidrógeno ya pasa como negativo. ¿Ya? Podemos unir también, por ejemplo, el cianuro más cloro. Acá hay una aclaración. Cuando el cloro se representa solo así como cloro, está representado por Cl. Pero cuando ya unimos con otras sustancias, lo vamos a representar Cl2. ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar cloruro de cianógeno más cloro. También nos damos cuenta que está positivo. Al pasar al siguiente lado, pasa como negativo, como carga negativa. Ya entonces, nos damos cuenta que todo ha sido en base al cianuro. Ya existe un sinnúmero de ecuaciones químicas, un sinnúmero de composiciones químicas, ¿no? Pero también nos pedía para representar los procesos que se dan, ¿no? Como ya expliqué, el proceso de coagulación, el proceso de ionización, ¿no? El proceso precipitado. Es una serie de procesos que en este caso se puede ver, ¿no? Como el cianuro es un compuesto químico letal, no es, digamos, en este caso solamente lo pueden realizar pues en empresas grandes, no está a la venta normal sin que tengan un permiso, no está normado. Entonces, esa es la representación química que se ha podido obtener. Doy pase al siguiente compañero, que va a seguir respondiendo a las preguntas que aún restan. Espero les haya quedado de una manera claro la exposición, entonces sin antes agradecer. Gracias.